Así elaboramos la panela granulada en el campo. Si quieren ver todo el proceso, quédense hasta el final. Ahora sí está listo. A cortar la caña se ha dicho. Estas cañas ya están listas para llevar al trapiche. Como ven ustedes, acá les cojo los cogollos. Estos cogollos tampoco se malogran. Estos los llevamos a los cuyes. Entonces estas cañas ya están listas, como digo yo. Entonces cogemos nosotros así enteras para que sea fácil de llevar a la molienda. ¿Ya? Hay dos formas de cortar la caña. Una de esta forma, así, y cortando por la mitad. Pero para mí se me hace más fácil así, enteras, así como están. Entonces, cortamos y pegamos su limpiadita y listo. Esas raíces que están pegadas al asiento se los limpia y ya. Entonces, porque nosotros no la lavamos. Como ven ustedes, después de haber cortado, acá quedan estas cañas que son las más tiernas. ¿Ya? Es la diferencia de que las más tiernas son blancas, ya no tienen el color que tienen estas que están ya listas para la molienda. Estas son de un color amarillo, ya son maduras, decimos nosotros. Entonces, a esa nosotros las cortamos ya. Es así como cortamos. Los cortamos, las deshojamos hasta donde pueden ser utilizadas. Es fácil la cogida de la caña, a pesar de que se necesita de personal. Por ejemplo, hoy lo vamos a dejar cogiendo, ya amontonado, que quede listo para el día de mañana. Esto debemos coger una cierta cantidad donde nos alcance para una pailada. Como les digo, quitamos estas hojas que queden limpias, así de esta forma. Esperemos doña Delfina que nos ayude por el día de hoy, pues ella está viendo sus gallinas y ya nomás llegará, porque ella nunca me deja solo en las moliendas. Cada que molemos, ella siempre está con su almuerzo, nos viene a cocinar, o está ya para pegar su cachazada, pero de todas maneras está aquí. Ve, esto ya está maduro, esto ya estaba por el piso, pero igual de todas maneras, igual nos sirve. Estamos limpiando. Hay unas que tienen bastante raíz o bastante hojas pegadas a la caña, entonces pegamos su buena limpieza. Esta está pura raíz, entonces quitamos toda la raíz y queda así de esta forma. Hemos cortado una cierta cantidad y vamos a ver si es que no, ya lo acarreamos a la molienda. Como ven, acá ustedes, pues esta es la cantidad de la caña que ya hemos cosechado. Y les voy a decir de que esta caña es una variedad de caña que tenemos acá y la llamamos nosotros caña de azúcar, porque hay algunas variedades de cañas, pues, y que nosotros tenemos solamente una sola variedad. Y las otras variedades tienen estas hojas o este tallito de esta hoja llanito de espinas, nosotros le decimos uros. Esas se prenden en la piel, pero esta caña de azúcar, esta variedad, pues no tiene esas espinas. Entonces vamos por acá, hemos cortado ya una cierta cantidad, pues ahora sí lo vamos a
botar hacia la molienda. Pues ustedes me dirán, bueno, Valentín, ¿qué se puso en la cabeza? Yo me puse pues un cubrecaras. ¿Por qué? Una para el sol y otra porque hay unas hormiguitas debajo de estos tallos y nos entran por acá, por los hombros y nos pican bastante. Eso es que nos ayuda a cubrir que digo, este cubre caras. Yo digo cubre hormigas. Entonces, acá ya tenemos una cierta cantidad, entonces vamos a ver, echándole a la molienda, como estamos cerquita de la molienda, vamos a ver qué tanto nos falta. Y si nos falta, pues seguiremos cortando. Está justamente acá doña Delfina, que acá nomás ayudándome a cortar. Ella también es experta en la cortada de la caña. Está bien equipada ya también con su máscara del sol o de las hormigas. Bueno, doña Delfina, pues ayúdenos a echar las cañas hacia adentro, porque parece que nos va a llover. Y si falta mismo, pues tendremos que seguir cortando. Entonces acá nosotros vamos a llevar a la molienda, pues ya. La ventaja es que estamos cerca, pues, como ven ustedes, este tremendo cañaveral que tenemos acá. El día de hoy estamos acá cerquita de la molienda y se nos facilita, pues, para cargar. Estamos cerca, porque como les decía, además, pues, tenemos una demanda de bastante personal para este trabajo. Doña Delfina coge sus 3 cañas y los jala nomás, no lo pondrá por el piso. Eso. Ahí. Ahora sí voy a cargar. Estas cañas siempre son resbalosas. Cuando está lloviendo, peormente. Eso. Acá llegamos ya. Y vamos a poner nuestra primera marcada. Y acá tenemos nuestras medidas. Ustedes dirán, ¿para qué tienen estos palos puestos acá? Ya, más o menos, tiene que llenar estos 4 palitos de caña. 1, 2, 3, 4. Más o menos, esa es la medida donde que tiene que botar unas 20 latas. Así es que entonces continuamos ya acarreando la caña o cargando la caña. Don Valentín está cortando la caña. Yo me vine a preparar un almuercito. Aquí voy a preparar una gallina criolla para el almuerzo. Entonces va a salir este gallina criolla sabrosísima. Así preparamos aquí en el campo, aquí en la molienda. Bueno, hicimos un alto, gracias a doña Delfina, pues nos invita a un rico almuerzo, pues entonces es hora de almorzar y para luego continuar con nuestro trabajo. Este trabajo es de todo el día, así es que gracias doña Delfina, entonces vamos a servirnos. Estamos llegando ya con la última marcada. Entonces, como les dije, mire, nosotros le llamamos todo esto una tendalada o una piloneada. Esto es lo que dan ya para las 20 latas de guarapo que vamos a moler. Entonces, esto queda listitico para el día de mañana. Entonces, el día de mañana estaremos a primera hora ya aquí para comenzar a moler, porque esto demora todo el día en moler, hacer hervir y hasta sacar la panela granulada. Así es que conmigo nos vemos el día de mañana. Prontito vamos a estar aquí. El día de hoy estamos aquí ya, madrugamos
para moler la caña que dejamos cortada el día de ayer. Está todo listo. Ya le lavamos nuestro trapiche. El trapiche es de motor. También ya lo engrasamos, le pusimos el combustible. Está listitico para encender. Entonces ya comenzamos poniendo nuestra tina donde va a caer el guarapo. Y acá tengo un costal acá en la mano. Ustedes dirán, ¿para qué es? Este costal le voy a poner acá. A donde cae el guarapo. Entonces ustedes no verán directamente que cae acá a la tina, sino más bien va a caer dentro del costal. Y ustedes van a decir, ¿por qué pone el costal don Valentín? Porque cae bastante bagazo fino y todo ese bagazo se queda dentro de este costal y el guarapo sale a la tina. Y ese es el primer filtro, porque tenemos dos filtros. Y acá tengo otro balde donde también vamos a coger el guarapo para echar a la paila, pues ya cirniendo, es el segundo filtro. Entonces así comenzamos. Y listo. Entonces ahí ya ustedes no van a ver directamente que cae a la tina, sino más bien va a caer dentro del costal, pero el costal ya sale cernido. Vamos a preparar el segundo recipiente o el segundo tanque donde pasamos de la tina acá. Entonces le ponemos esta tela donde ya no deja pasar ningún bagazo por más fino que sea. Lo amarramos y queda listo ya. Cuando tenemos ya la tina llena del guarapo, lo ponemos acá. Ya queda listo. Bueno, ahora sí, llegó la hora de la verdad. Vamos a encender el motor para comenzar ya a moler la caña. Entonces acá tengo justamente un cable donde tengo que enredar. Vamos a pegar una jalada. El motor está frío, hace tiempo no hemos molido. Vamos a intentar, a ver. Madre mía. Le enredé bastantes vueltas, unas 3 vueltas nomás. Ahí. A ver, vamos a hacer el otro intento más. Eso. Ya después de 2 intentos, pues, se prendió el motor. Ahora sí, vamos a empezar a moler. Yo voy a meter la caña y doña Delfina está por ahí que me ayude a jalar el bagazo y sacar el guarapo. Ahí vamos. Cuando la tina está llena, le pasamos a este tacho con una jarra. Entonces aquí igualmente pasa por este filtro, digo yo, por esta tela bien finita, para ya luego pasar a la paila donde se va a cocinar para la panela granulada. Ahora sí, vamos a llevar a la paila. No le he llenado porque esto está bien pesado. Tratamos de asegurarlo lo más duro posible para echar
¿Dónde está doña Delfina que me eche una manito de atrás? Échale, échale. He puesto mucho. Y a ver, sí, no hay que poner mucho. Esto sí pesa, pues. Vamos con el segundo tanque. Otra más y listo. Esta es la ventaja de este filtro. Miren, esto queda al último acá ya y no pasa nada esto. Y de paso aprovechamos ya ir botando el bagazo donde cogimos la caña, porque se nos amontona mucho. Entonces acá como doña Delfina pues ha puesto esto ya en orden, está de coger y echar nomás al hombro. Es aquí donde cogimos las cañas, entonces debemos dejar esparciendo o regando, como quieran llamarlo, para que el mismo bagazo sirva de abono. Así tenemos que hacer con todo el bagazo que salga de la caña molida. Aquí este trabajo lo hacemos todos. Cogemos el bagazo y cargamos desde el más grande hasta el más pequeño. Eso, acá vamos regando, regando. Eso. Este trabajo colaboramos todos acá. Desde el más, como le digo, desde el más grande hasta el más pequeño. Muy bien. Y dejamos acá ya listo para el abono. Hemos culminado ya y llenamos con esto la paila. Y ahora sí viene la prendida de la fogata. Está full ya. Vamos a encender el fogón después de haber llenado la paila de guarapo. Utilizamos estos bagazos secos que existen acá y es rápido para prender la fogata. Tenemos ya puesto nuestra leña acá, entonces metemos ya así el bagazo encendido, pues de ahí a brillar la paila. Sí está encendiendo, sí está encendiendo. Le metemos más bagazo. Ya comenzó a encender. Como está echando humo ya. Muy bien, ahora sí. Yo utilizo estas cortezas para limpiar las impurezas del guarapo. Entonces tiene que estar bien limpiecito, pues, y nos vamos a la cocina donde está hirviendo, va a hervir el guarapo. Lo trajimos las cortezas y ahora sí vamos a chantarlo para ponerlo a la paila. Después de haber chancado y hecho en tiras, pues lo echamos y ella se encarga de recolectar todas las impurezas. Eso, listo. Ahora sí, a dar más fuego a que comience a hervir, para cuando esté hirviendo ya comenzar a cachazar. Está la paila a punto de hervir ya, entonces nosotros comenzamos a coger ya estos residuos más pequeños que se encuentran acá ya
se alzan o se flotan ya cuando va a hervir la paila. Entonces esto debemos coger con un cernidor bien fino. Entonces de esto depende que salga la panela bien limpia. Vamos cogiendo de esta manera. Comenzó a hervir la paila ya. Ahorita es cuando ya retiramos estas cortezas que pusimos acá. Tienen que salir todas. Vamos a sacar. A pesar que están difíciles de sacar, pero tenemos que sacarlas, no se deben quedar ahí. Si con esta no, tenemos que ver una pinza. Si quiere se pone resbaloso. Eso, vamos a sacar una ya. Acá vienen otras más. No deben quedar ni una después de haber hervido. Eso. Todas afuera, ya cumplieron su misión. Vamos avanzando ya. Ya han transcurrido 4 horas y ya vamos cerquita de la miel. Y estamos cerca, ya estamos cerca, ya estamos cerca. Vamos echando más fuego. Y ya casi al último debemos echar poca leña nomás, porque para que no se queme la paila. Eso, echamos un poco. Listo. Utilizamos este palo para empujar la leña porque está a fondo. Nuestros brazos son muy pequeños y no dan. Ya mismo estamos muy cerquitica, muy cerquitica. Esto ya está la miel. Más luego voy a sacar un poquitico y comer con quesillo. Estoy pegando mi almuercito. Acá ustedes dirán que todavía serán las 12. No, acá ya está de tarde. Acá no tenemos horario en el campo para almorzar. Estamos siempre ocupados. Antes, gracias a doña Delfina, me brindó un platito de comida. Y estoy almorzando recién. Después acabo de almorzar. Después sí ya nos ocupamos en la sacada de la panela. Ahora sí comenzamos ya a remover con todo cuidado porque ya tampoco mermamos el fuego, porque esto ya se puede quemar. Entonces utilizamos esta, ¿cómo le podemos decir? Esta paleta o este remo, ¿ya? Para poder estar moviendo constantemente, porque esto ya se puede quemar. Esto ya es a fuego lento hasta que dé el punto. Estamos mueve. Yo como hago solamente en
En una pailada de 20 latas, pues hay diferentes tipos de las personas que sacan la panela. Yo así, muy sencillo. Hay unas pailas grandes de 2 o 3 servicios que están unos en este punto, otros están poniendo el guarapo. Es así entonces como ellos sacan, pero acá ya depende de cada uno, de cómo tenemos nuestra molienda y cómo sacamos nuestra panela. Yo saco así de simple. Solamente en una paila de 20 latas, pues hacemos dar el punto y listo. Mientras yo estoy removiendo, esto ya va acercándose para comer. Esta es una golosina. ¿Yo por qué voy a dejar de pasar? Aquí estando en la fábrica mismo, pues. Acá tengo ya mi quesillo listito. Y vamos a coger un poquitico de acá. Con mucho cuidado. Y este quesillo con esta miel caliente, pues, es delicioso. Ahí nomás. Ahí sí, pues. Don Valentín está disfrutando en su molienda de su mielcita con quesillo. Sin quemarse. Madre mía. Esta es una golosina. Acá, para don Valentín. Como le digo, esto no lo dejo pasar. Estamos ya mismo por sacar. Ya mismo está por dar el punto, ya empieza a oler a panela. Entonces tenemos que ser constantes en la movida, porque esto se puede quemar. Ya se huele a panela. Estamos muy cerquitica ya de sacar. Vamos a partir el tallo para poner en el horno en vez de la leña, pero ya no para que arda, sino para que apague el calor de la candela. Este tallo utilizamos nosotros para ahogar el horno. Lo partimos así. Y de esta manera bueno, llegamos a su punto final. Ahora sí hemos quitado todo el fuego y vamos a ver el punto. Ustedes decían cómo se ve el punto que está listo la panela ya. Entonces se coge un platito con agua y se le coge un poquitico de panela y se lo echa. Y sale así de esta forma. Parece unos hilitos, pero estos hilitos ya se trizan. Y si hacemos una pelotita, y esto se pone duro. Y si echamos a la paila y suena así. ¿Sí? Eso está el punto. Así coge el punto don Valentín y queda una panela excelente. Así es que ahora sí. Está todavía un poco hirviendo, el horno está caliente, pero para eso tengo estos tallos de estos guineos, puede ser plátanos, lo que sea. Entonces pues lo vamos a echar. Vamos a echar por completo ahí, adentro. Y listo. Echamos más tallos y ya deja de dar fuego el horno.
Vamos al siguiente proceso, que vamos a sacar la panela a esta fuente, se puede decir, o a este recipiente donde tiene que enfriarse. Entonces, para el cual utilizo mis utensilios. Acá tengo a manera de un recogedor o de una pala, pues, que cojo de esta manera. Y vamos sacando con mucho cuidado, sin quemarse. Así sacamos toda esta panela caliente a otra paila. Después de haber sacado ya del fuego a esta tina, ahora sí vamos revolviendo. Mientras vamos revolviendo, esto se va enfriando y convirtiendo la panela en panela granulada. Acá ya se puede decir secándose, pero mientras vaya enfriando se va secando. Entonces tenemos que seguir moviendo. Es así como ya va transformando la panela granulada mientras se va enfriándose y ya va tomando su forma. Como vamos avanzando ya, esto ya se va enfriando y como nosotros vamos removiendo y va tomando forma ya. Y va quedando la panela granulada. Esto aún todavía está caliente. Y tenemos que seguir removiendo. Después de este largo proceso, este es el resultado final. Entonces, de tanto de estar revolviendo, pues se convirtió en la panela granulada. Entonces, pues, queda listo ya para el envasado. Así es que será hasta una próxima oportunidad.